Shabbat Shalom. Continuamos entonces con la enseñanza de la festividad de Pesaj. Y en la primera entrega les hablé acerca del significado histórico, profético y mesiánico, ¿sí?, que encierra esa festividad. Ahora vamos a llevar esto a un entendimiento práctico, ¿sí? Vamos a llevar a un entendimiento práctico la fiesta de Pesaj. ¿Ah? Y obviamente ahí tenemos que ver dos de los 4 niveles de interpretación de la Torá, ¿sí? Pardes es una palabra, ¿verdad? O un acrónimo, ¿verdad? Allí de 4 formas de estudiar la escritura o de encontrar significado en las escrituras. Hoy vamos a ver tanto el remés como el drash de esta fiesta, ¿sí? Entonces, el remés es el significado, o sea, los significados alegóricos o simbólicos insinuados, y el drash es para extraer enseñanzas éticas, legales y espirituales. Sí, entonces vamos a ver qué sacamos, porque aquí hay que llegar a un punto práctico, ¿sí? A un punto tal que nos confronte y nos mejore esa relación con Dios. Recordémonos que ese es el propósito, ¿verdad?, de este canal y de estas enseñanzas, que nuestra relación con Dios sea cada vez que mejor, ¿sí? Entonces, empezamos aquí. Egipto. ¿Qué representa Egipto en este momento para nosotros? ¿Sí? Obviamente no salimos nosotros de Egipto, allá estamos hablando del país como tal, de la tierra de Egipto, pero Egipto representa simbólicamente aquí el mundo con su paganismo, su estado caído, lugar y situación en la que estábamos sumergidos, ¿verdad?, siguiendo la corriente de este mundo con sus paradigmas tradicionales, religiosos y filosóficos, ¿verdad? Un estado de esclavitud y de dependencia a los apetitos de la carne y la vanagloria de esta vida. O sea, ese es el mundo y ahí estamos y nos movemos. Recordemos que Yeshua dijo, vosotros no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? O sea, vamos a estar en el mundo, pero no nos vamos a juntar a las costumbres, a las tradiciones de este mundo. No, tenemos que separarnos, tenemos que apartarnos totalmente, ¿sí?, del paganismo, ¿sí?, del pecado, de las cosas que seducen en este mundo, ¿sí? Entonces esto acá es apartarnos de todo ello, ¿sí? Entonces eso es el Egipto para nosotros, ¿no? Y en ese Egipto, obviamente, hay un estado de esclavitud y de dependencia a esos apetitos carnales y también a esa vanagloria de la vida. Eso es lo que vemos nosotros, eso es la realidad, ¿sí? Y por eso allí el Rabino Saúl de Tarso, escribiendo a los de Galacia, allí en capítulo 5 de Gálatas 19-21, manifiesta y aclara cuáles son esas obras carnales que nos impiden, ¿verdad?, heredar la vida eterna, que nos impiden el reino de los cielos, el ingreso, el paso al reino de los cielos, que nos impide tener esa relación íntima con el Creador. Entonces, ¿cuáles son esas obras de la carne? Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, todo lo que sea inmoralidad, ¿sí?, en todos sus niveles la inmoralidad. Lo que es impureza, sensualidad, ¿sí?, cosas impuras que te contaminan, que te dañan, ¿verdad? La sensualidad, el sentido, ¿verdad?, los 5 sentidos, dejarse llevar por los 5 sentidos, arrastrar por los 5 sentidos a cosas que no convienen. La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo, la envidia, las borracheras, orgías, dice aquí, cosas semejantes a estas, contra las cuales, dice aquí, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Entonces hay que tener muy en cuenta esta lista, ¿sí? Aquí uno no puede decir, no, pues yo no soy hechicero, pero de pronto sí es alcohólico. No, pero es que yo no tengo celos. Pero sí se enoja. No, pero seguramente yo no tengo envidia, sí, pero entonces hace orgías o tiene inmoralidad sexual, ¿verdad? O comete adulterio, fornicación. Bueno, entonces hay que ver, es toda la lista, o sea, hay que considerar todo esto porque esto es lo que el mundo ofrece y esto es lo que vemos a diario, ¿sí? Todo esto lo estamos viendo a diario.
en las gentes, en las personas que están bajo el sistema de este mundo, que están en el paganismo, en la cultura, ¿verdad?, pagana de este mundo. Esto lo vemos y ya se convierte como en algo natural, ¿sí? Se convierte como la costumbre, y cuando se convierte en costumbre, entonces se convierte en ley, y entonces ya muchas veces hasta las leyes respaldan ciertas conductas, ¿verdad?, de inmoralidad y bueno, en fin, hechos que son vergonzosos. Se habla también de los apetitos de la carne. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, miren ustedes, hay cosas que de pronto pueden ser para nosotros prioridad en el mundo. El trabajo, ¿verdad?, el estudio, aún las amistades, la pareja, los fanatismos que hay en el deporte, en la música, etcétera. Sí, todo eso se puede convertir en una idolatría y ocupar el primer lugar, ¿sí?, en nuestras vidas. Entonces, por eso dice allí: si alguno ama el mundo, ¿qué tiene el mundo? Pues todas estas cosas, ¿sí? Fanatismos, seduce, ¿verdad?, a los juegos, seduce, ¿verdad?, a la inmoralidad sexual, seduce, ¿verdad?, a trampear, seduce, ¿verdad?, a enriquecerse de una forma ilícita, seduce al vicio, seduce, bueno, infinidad de cosas. Ese es el mundo, esa es la realidad, eso es lo que vivimos nosotros, ¿sí? Entonces, aquí sigue el escritor sagrado diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ahí entran los deseos sexuales, ¿sí? Hasta dónde se ha llegado, por ejemplo: fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va contra la naturaleza divina, lo que el Eterno ha establecido. La pasión de los ojos, deleite de los ojos, lo que los ojos quieren ver, ¿sí?, quieren conocer, en fin, la arrogancia de la vida, el ser arrogantes, soberbios, vanagloriosos. Todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿sí? No, yo tengo más que fulano, o yo le demuestro, ¿verdad?, a la gente que valgo más, que tengo más. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Esa es la filosofía del mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces se olvida del ser y se antepone el tener. Y aquí lo más importante es el ser, no el tener. Entonces, todo eso es el mundo, y aquí se nos advierte: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay que ser inteligentes, ¿verdad?, en este sentido, hacer la voluntad del Creador, cumplir sus mandamientos, ¿sí?, y apartarse del mundo. Si estamos en el mundo es para elevar las cosas del mundo, ¿sí?, elevarlas, como inyectarle, ¿verdad?, la parte espiritual a las cosas. Si te gusta el deporte, está bien, lo puedes hacer. Cuida tu cuerpo, es templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hay que cuidar el cuerpo, alimentarlo bien, hacer el ejercicio, está bien, ¿sí? Pero si estás haciendo deporte para mostrar, ¿verdad?, para mostrar que tienes una buena figura, para mostrar que tienes un tremendo derrier, para mostrar que tienes una buena musculatura, entonces ya eso es pura vanidad, pura soberbia. Entonces ya se perdió el objetivo. Sí, y así sucesivamente. Si estás en el mundo, ¿verdad?, quieres, ¿verdad?, te fascina mucho la música, bueno, está bien. Hay música que es buena y agradable, pero ya cuando te vas a la idolatría, a idolatrar los cantantes, ¿sí?, cuando deseas, ¿verdad?, a toda costa ir a un concierto y te cuesta la boleta, bueno, una cantidad excesiva de plata y no te importa, y estás ahí y te gozas y te emborrachas, y ya se pierde el verdadero sentido, ¿no?, y el objetivo, ¿no?, que es elevarse uno. Entonces, todo eso lo tenemos que emplear es para elevarnos espiritualmente, ¿sí? Si estoy escuchando música del mundo, eso me eleva espiritualmente, me ayuda a elevarme espiritualmente. Si estoy haciendo deporte, puedo elevarme espiritualmente haciendo deporte. Y así todo lo que hacemos, todo en absoluto. Estoy jugando con mis amigos
estoy también elevándome espiritualmente con ellos, les estoy ayudando a elevarse espiritualmente, o me porto igual que ellos, no hay ninguna diferencia de patán, ¿verdad?, de grosero. O sea, veamos todo eso. Estamos compartiendo con las personas del mundo, ¿verdad? Estamos siendo, en medio de ellos, buenos consejeros, un ejemplo a seguir. Estamos mostrando lo mejor de nosotros, las mejores virtudes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo eso, o sea, el mundo, estamos en el mundo, no podemos apartarnos de él, pero entonces la idea aquí es elevar el mundo, inyectar lo espiritual, elevar las cosas terrenales a lo espiritual. ¿Sí? Tenemos una esposa, bueno, entonces comportémonos como tal, ¿verdad? Seamos fieles y además de eso, pues nuestras relaciones, aún íntimas, elevémoslas a la santidad y no al común de lo que se ve en el mundo, ¿sí? A la lascivia que se ve en el mundo, a la suciedad que se ve en el mundo. No. Tenemos que hacer la gran diferencia. Para eso existen también leyes, ¿verdad? Leyes de santidad y de pureza dentro del matrimonio. Taraja mispaja, ¿sí? ¿Sí? Leyes de pureza familiar. Bien, entonces, el mundo pasa también con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Si usted es inteligente, entonces haga la voluntad del Creador y verá que vas a permanecer para siempre, vas a tener que vida eterna, como le dijo nuestro santo maestro al rico, ¿verdad? Cuando dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces le digo, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles mandamientos? Obviamente los mandamientos del Eterno. Entonces hay que cumplir los mandamientos del Eterno para elevarnos, elevar el mundo, todo, ¿verdad? Y así agradar a nuestro Creador. Ese es el Egipto actual, en el cual estamos y nos movemos. El mundo, ¿sí? El mundo. El cordero, ese cordero allí en Pesa, que se sacrificó, ¿verdad? Para comerlo y poner la sangre allí en la puerta, representa a Yeshua, el Mesías. Recordemos lo que nos dice Isaías acerca de su sufrimiento, ¿sí? Ahí Isaías 53, 4 al 7 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero Adonai hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Ahí está, el sufrimiento de él como cordero, que tuvo que ser inmolado, o sea, que tuvo que ser muerto. Sí, así como fue muerto el cordero, ¿verdad? Allá de Pesa, aquí Yeshua se muestra como el cordero de Dios, que a través de su sacrificio, a través de todo lo que padeció, ¿sí? Perdonó el pecado, perdonó la maldad, la iniquidad, ¿verdad?, que nosotros teníamos. Entonces, por eso, allí en Lucas capítulo 22, verso 19, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Sí? ¿Es dado en qué forma? Sacrificio. O sea, voluntariamente Él entregó su cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Ahora, allí en el ceder de Pesa que tuvimos hoy hace 8 días, se toman 3 copas, y entre esas la copa de la redención, ¿sí? Es una copa que tomamos allí que representa la redención. Los redimiré, dijo el Eterno, ¿verdad? Allí de las cargas, ¿verdad?, de allá de Egipto, de esa esclavitud egipcia. Entonces, allí en ese ceder de Pesa, esa sangre representa, ¿verdad?, la que se puso, obviamente allí en el dintel de la puerta, ¿verdad?, de las casas de los israelitas en Egipto, para que el ángel de la muerte, obviamente, no entrara allí y matara al primogénito, sino pasara de largo.
Esa sangre representa la sangre también que Yeshua derramó por nuestros pecados. Esa sangre, ¿verdad?, que nos redime de esos pecados de iniquidad, pecados que no tenían provisión en la ley levítica, ¿sí? Entonces, esa sangre representa, de ese cordero representa la sangre de Yeshua, el Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando Él toma esa copa, ahí recordemos en Mateo capítulo 26, verso 28, dice, mi sangre, ¿sí? Esta copa es mi sangre para confirmación de la alianza, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados voluntarios. Mateo 26, 28. ¿Sí? Esa sangre puesta ahí en el dintel representa la sangre, ¿verdad?, de Yeshua que derramó por nuestros pecados que no tenían provisión en la ley levítica. Pecados de iniquidad, ¿sí?, que demandaban simplemente la muerte de la persona, del pecador. Recordemos que se hace después de Pesa, ¿verdad? Había que presentar, cuando estaba el templo, había que presentar allí las primicias de la cebada, porque ya empezaba la primavera y entonces allí empezaban ya los granos de cebada a florecer, y entonces había que presentar los granos de cebada, ¿no? Y esa cebada, esas primicias representa la resurrección de Yeshua, ¿sí?, como primicia de entre los muertos. Es el único que tiene en este momento vida eterna, que ha resucitado de los muertos como primicia. Es el único que no respira, es el único que está más vivo que todos nosotros aquí, viviendo ya vida eterna, ¿verdad?, a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, esa primicia, ¿verdad?, eso Él representa, porque es el primero de la resurrección. Entonces, es el único que ha resucitado y que tiene vida eterna, como dice ahí, ¿verdad? 1 Corintios 15, 20, mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿no? Y ahí los panes sin levadura, que se siguen a la fiesta por 7 días, representa la vida sin pecado de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Eso representa. Y la forma como debemos mantener la santidad en nuestras vidas. Entonces vea que esta fiesta de pan sin levadura es como una lección didáctica, ¿no?, que el Eterno nos da para estar nosotros vigilantes de no llegar a consumir nada que tenga levadura. De hecho, antes de la fiesta de Pesa, había que sacar toda la levadura de la casa, porque ahí es muy clara la Torah que dice que no se encontrará levadura en vuestras habitaciones. Entonces, había que sacar todos los productos que tuviesen levadura, y en esta semana, ¿verdad?, estos 7 días, había que estar pendiente de no consumir nada que tuviese levadura, ¿no? Entonces había que ver los productos, había que mirar los ingredientes, que no tuviese absolutamente nada de levadura, ¿no? Y entonces, así como estamos nosotros pendientes, vigilantes, así debe ser nuestras vidas, ¿sí? Vigilantes a que el pecado no se infiltre, a que el pecado no se meta así como, ¿no?, de buenas a primera, ¿sí?, o de una forma sutil. Hay que estar muy pendiente de eso, porque eso sucede muchas veces, ¿sí? La persona se ve envuelto en cosas que dice, bueno, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Por qué caí en esto? Y bueno, en fin, pero fue porque le faltó que estar vigilante, estar pendientes. Y por eso es que es importante discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo, lo que es profano. O sea, tenemos que tener discernimiento en eso, ¿sí? Los sentidos bien adiestrados para eso, para saber qué es bueno, qué es malo, qué es luz, qué es tiniebla, ¿sí? Y de tal manera que agrademos al Padre en todo, ¿sí? Y por eso allí el Rabino Saúl de Tarso, escribiéndole a la comunidad de Corinto acerca de esta fiesta, acerca de este significado, él dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. ¿Dónde encontramos esto? 1 Corintios 5, versículos 7 al 8, ¿sí? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún el Mesías, nuestra Pascua, nuestro Pesa, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta con la levadura vieja, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Repito esa última parte. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
o de santidad. O sea que se nos demanda, ¿verdad? Que nosotros seamos como esas matzot, sin levadura, sin pecado. Así como lo fue nuestro Adón Yeshua. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros también mantengamos esa santidad, ¿no? Esa limpieza. Eso no quiere decir que si fallaste, pecaste, caíste, lo que sea, no puedas arreglar. Puedes arreglar tu camino, claro que sí. Teshuvah, una teshuvah completa, un arrepentimiento completo y bueno, no hay cuenta nueva. O sea, borrón, no hay cuenta nueva y adelante. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Vivir una vida en kedusha, en santidad, limpia de toda levadura, limpia de todo pecado, de toda maldad. Y estar vigilantes, siempre vigilantes, ¿no? Estos 7 días son 7 días donde hemos estado vigilando de no comer nada con levadura, de que no entre nada, incluso de afuera hacia adentro a la casa con levadura. Ponemos allí en la puerta, ¿verdad? Por favor no ingresar levadura a este recinto, ¿verdad? O a esta casa, ¿no? No ingresar jamás levadura, ¿verdad? A este lugar. Entonces, ponemos esos avisos para que la persona se aperciba y sepa que no se puede ingresar con productos leudados, ¿sí? Y entonces así es como nosotros tenemos que, eso es como una enseñanza muy, muy didáctica, ¿verdad? De lo que debe ser nuestra vida espiritual, ¿sí? Apartada de todo pecado y de toda maldad. Entonces, mantener siempre la sinceridad, la verdad, apartarnos de la malicia, la maldad, la hipocresía, ¿sí? Tenemos que ser transparentes, auténticos, no de que cuando esté la gente o estemos allí en el grupo, todos somos santos, ¿verdad? Y estamos allá, aleluya, y salimos y entonces ya somos demonios, ¿sí? Nada de eso. Tenemos que ser de una sola pieza aquí y donde estemos y con quien estemos de una sola pieza. No podemos actuar hipócritamente, ¿sí? Tenemos que actuar con sinceridad. Tenemos que actuar con verdad, sin hipocresía. ¿Sí? Entonces, el Eterno conoce los corazones. ¿Le vamos a mentir o a engañar al Eterno? Entonces, que esta festividad que estamos ya por culminar nos haya hecho conscientes de la premura que debemos tener en mantener el estándar de vida y de santidad que debemos mantener en estos tiempos finales. Acuérdense que aquí les enseñamos para que esa relación con Dios sea cada vez mejor. Si te gustó este material, dale like, ¿verdad? Manito arriba, suscríbete al canal, comparte, ¿verdad? Este material para que otros también sean bendecidos. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Hasta una próxima.